Hola, ¿qué tal? Pues como pueden ver, primer serie de la que vamos a hablar en el canal. Y si esta serie ya la vi hace unos años, y es que recientemente terminé de ver su spin-off, Better Call Saul, de la cual igual le hablaré en un futuro video. Y sí, ya sé que de esta serie se puede hablar por horas y horas. Es más, existen varios canales cuyo contenido está enfocado específicamente en el multiverso, o bueno, en el universo de Breaking Bad. Es por eso que de anticipo debo decir que en este video hablaré de forma un tanto breve o incluso resumido sobre los factores que desde mi manera de ver considero a Breaking Bad de las mejores series que he visto hasta la fecha. Y no digo como tal la mejor, porque personalmente no tengo una como número uno, aunque sí entiendo por qué la gente la tiene como su serie favorita. Y ya, para ahora sí poner la intro, este video obviamente tiene spoilers, pero igual considero pertinente avisar. Y sí, ahora sí, vamos al intro. Bueno, tal como dice en el video, solo hablaré de los elementos que hicieron que Breaking Bad sea considerada por muchos la mejor serie televisiva de la historia. O por lo menos de las series más importantes, a mi parecer. Y sí, ya que como dije al principio, de esta serie se puede hablar por horas y horas y sin entrar en ningún bucle, la verdad. Así que bueno, vamos a ello. Empecemos por lo obvio. Y es que una buena serie no puede ser una buena serie sin sus personajes. Cierto. ¿Ah? Cierto. Primero, empecemos por el protagonista principal, Walter White, interpretado por Bryan Cranston, quien también dio vida a Hal en la serie Malcolm el de en medio, que por cierto, ya con eso tremendo actor, y eso solo es por el simple hecho de pasar de esto a esto otro. La serie en un inicio nos muestra un poco del día a día en la vida de Walter, quien trabaja como profesor de química en la misma escuela a la que asiste su hijo Walter Jr. Dicho trabajo no le es suficiente para mantener a su familia. Es por eso que también trabaja en un autolavado, para por lo menos llegar a fin de mes. Con todo esto nos muestran la primer problemática de nuestro protagonista, el dinero. Y dicho problema se vería potenciado aún más con otro suceso. Nuestro protagonista tiene cáncer. Cáncer de pulmón inoperable, para ser específicos. Es decir, una enfermedad terminal, la cual, aun si se somete a quimioterapia, su esperanza de vida sería el de un par de años, y eso con suerte. Y es de hecho este suceso el que hace que Walter busque iniciar inconscientemente su carrera criminal, ya que en una fiesta sorpresa que le hicieron por su cumpleaños número 50, Hank, quien es su cuñado y trabaja en la DEA, la organización que trabaja con todo crimen relacionado con las drogas, le cuenta la última redada que hizo con la DEA, y de la cual recaudó más de $700,000 de un laboratorio de metanfetamina. Cifra que sorprendió a Walter, haciéndole ver la gran cantidad de dinero que puede ganar si él produjese su propia metanfetamina. Dinero, 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 aprende algo, dinero. Con eso en mente, le pide a Hank que lo lleve con él a una redada, y es en dicha redada que encontraría al que sería inicialmente su socio, pero que a su vez ya conocía previamente, Jesse Pinkman. Y la razón del por qué lo conoce se debe a que es un exalumno suyo. La razón del por qué después busca a Jesse para que lo ayude a producir metanfetamina se debe a que Jesse sabe del mundillo de las drogas, aunque lo que Walter desconocía era que Jesse tampoco es que supiese tanto. Es decir,
era más que nada un novato también. En un inicio, Walter se dice a sí mismo, y a todos, que la razón por la cual cocina Meta es para dejarles el dinero suficiente a su familia, para que puedan vivir tranquilamente. Pero es ya en los últimos capítulos donde confiesa a su esposa que realmente le gustaba lo que hacía. Y mira, siento que al final ambas fueron las razones por las que Walter se metió en el mundillo de las drogas. Porque, en cierto modo, no necesitas una sola razón para hacer algo en concreto. Por poner un ejemplo, si tú llegas 20 minutos antes al trabajo, puede ser por varias razones. La primera podría ser para no perder tu bono de puntualidad que te dé la empresa. U otra razón podría ser para toparte con alguna compañera a la que intentes ligarte desde hace rato. Es decir, razones puede haber varias. Y ya para terminar con Walter, a mí personalmente jamás me desagradó. Es decir, no empatizo con muchas de las cosas que hizo, como dejar morir a Jane o envenenar a Brooke, pero principalmente es porque cada acción, de cierto modo, era por algún motivo, al menos a sus ojos. Tampoco estoy tan de acuerdo en que Heisenberg era la verdadera naturaleza de Walter. Al menos para mí, el apodo de Heisenberg era principalmente para que Walter pudiera tener sus identidades bien separadas. Algo así como Peter Parker y Spider-Man. Y es que la razón del por qué Walter de a poco se convierte en alguien peligroso y a la vez manipulador es a consecuencia de los sucesos por los que pasa durante la serie. Porque aún así vemos que en el fondo no pierde ciertos valores. Esto lo vemos cuando intenta salvar a Hank, o cuando salva en muchas ocasiones a Jesse. Porque si Walter hubiese querido, Jesse y Hank hubieran muerto casi que desde el inicio de la serie. Además de eso, muy en el fondo siempre hubo algo que anhelaba y que solo en el mundo criminal pudo conseguir: ser bueno en lo suyo y en consecuencia alabado por ello, cosa que consiguió cuando era el cocinero. Ya lo estoy cocinando, soy el cook. Y bueno, me podría expandir un poco más con Walter, porque pues es el personaje que más cambia con el pasar de los capítulos. Pero igual y mejor le hago un video exclusivo aparte. Ahora mejor hablemos de Jesse. A ver, pues Jesse es un personaje que en un inicio yo odiaba. Y esto por una razón. Muchas de sus acciones pusieron a Walter y a él mismo en problemas e incluso en peligro de muerte. Como por ejemplo cuando Walter tuvo que ir a su casa a contrarreloj a recoger la droga para hacer trato con Gus, o cuando Walter lo saca de un lugar que estaba habitado por drogadictos para llevarlo a rehabilitación, o cuando Walter lo salva de ser abatido a tiros por los hombres de Gus. Además de que a medida que avanzaba la serie, por un momento sentí que Jesse moriría. Y de hecho, esto me pasó al menos en 3 temporadas y en varios capítulos de ellas. Pero como sabrán, pues nunca pasó. Y la verdad que bueno, porque también a medida que la serie avanzaba, también mi percepción hacia Jesse iba cambiando. Te perdono. Y sí, con el tiempo le terminé agarrando aprecio, principalmente porque a diferencia de los demás personajes, que a medida que pasan los capítulos, cada vez se inmutan menos cuando alguien necesita ser eliminado, Jesse jamás deja ese lado humano. Esto lo podemos ver cuando se entera de la muerte de su amigo Combo, a manos de un niño. Luego cuando se entera de que ese niño, el cual
es el hermano pequeño de su novia, también muere. Pero el más notorio es cuando Gale es asesinado a manos del propio Jesse. Y es que el ver cómo a Jesse le afectan los sucesos mencionados anteriormente me hizo empatizar con él, porque siento que si yo estuviese en su lugar, me sentiría de una forma similar. De hecho, creo que ese lado de Jesse hace que uno como espectador empatice más con él que con el propio Walter. Cierto. Cierto. Y bueno, también tenemos a los amigos de Jesse, los cuales, al igual que el propio Jesse, en un inicio se me hacían torpes y que o terminarían tras las rejas o en un barril con ácido. Pero con el tiempo se ganaron mi respeto, ya que su lealtad a Jesse, inclusive a Walter, jamás es doblegada. Esto lo vemos en el último capítulo de la serie y en la película El Camino. En resumen, Jesse en un inicio lo detestaba, pero con el tiempo le tomé respeto, empatía e incluso cariño. Ahora vamos con el siguiente. Hank es posiblemente el personaje que hace que Breaking Bad sea Breaking Bad. O sea, imagina que Walter no tuviese un cuñado en la DEA. Qué distinta hubiera sido la serie, ¿no? Si Hank no fuese familiar de Walter, ¿ustedes creen que Walter no hubiera tomado acción contra él desde un inicio? Tienes razón lo que dice. Es más, Ghost mismo se hubiese deshecho de él desde el principio, incluso. El simple hecho de que Hank sea cuñado de Heisenberg complicaba mucho las cosas, a todos, ya que Walt no quiere deshacerse de él por ser familia. Y también gracias a esto es que Hank en ningún momento sospecha que Walter sea el famoso Heisenberg, aun si hay pistas que rebuscando conecten a él. Además de todo eso, sin Walt, Hank no hubiese tenido tantos logros en su carrera como agente. Gracias a él, dio con Tuco. También es por Walt que termina por confrontar a los primos Salamanca, aunque es por una llamada que le avisó apenas a tiempo que pudo defenderse, que si no, ahí ya no la cuenta. Y otra cosa, Hank es una persona muy empecinada, lo cual lo hace obsesionarse con el caso de Heisenberg, caso que tras la muerte de Gale planeaba cerrar, bajo la idea de que Gale probablemente era Heisenberg, lo cual es arruinado por el orgullo de un herido, Walt, afectado por la bebida, quien de cierto modo lo incita a volver a interesarse en el caso. Aquí muchos dicen que Walter pudo haberse quitado de encima a Hank si no hubiera mencionado algo en aquel momento. Pero lo cierto es que tarde o temprano Hank descubriría que Heisenberg seguiría en las calles debido a la presencia de la meta azul. Y ya para finalizar con Hank, en efecto, la mera presencia de Hank complicaba mucho las cosas a Walter y todo aquel que se relacionara con él. Hubiese sido un agente random cualquiera y las cosas hubiesen sido distintas. Ahora vamos con los Salamanca, que hablaré de la familia en general, para que esto ya no sea tan largo. Bueno, pues la peculiaridad de los Salamanca, a diferencia del resto de personajes, radica en su forma de hacer las cosas. Mientras el resto de personajes buscan eliminarse de forma mutua y estratégica al estilo de una partida de ajedrez, estos por lo general van un poco más a lo directo, usando recursos muy comunes en los criminales como el miedo y la violencia en general, demostrando que a ellos les da bastante igual el tema de la discreción. Esto lo vemos al inicio con Tuco, quien incluso es capaz de moler a golpes a su propia gente. Otro ejemplo serían los primos,
quienes en plena luz del día abrieron fuego contra Hank y posteriormente dispararon a un civil que iba pasando por ahí simplemente. Héctor también hizo este tipo de cosas, solo que en lo que respecta a Breaking Bad, los vemos algunas de sus acciones en forma de flashbacks, como cuando le dispara al socio pareja de Gus Fring. De todos los de la familia Salamanca, el único que me quedó debiendo, de cierto modo, fue Joaquín, quien solo se le conoce por ser uno de los tantos matones de Don Eladio, siendo eliminado por Jesse, después de que su jefe y el resto de sus hombres pereciera, envenenados por Gus Fring. Ahora pasaré a otro de los elementos que considero que hacen de Breaking Bad una de las series mejor valoradas de la historia. Los detalles en esta serie son lo que hace que a uno como espectador le entren las ganas de rever la serie las veces que hagan falta. Cosas como la fórmula de la meta azul o el hecho de la felina, el último capítulo de la serie, que tenga múltiples significados. Y es hasta la quinta temporada que Walter consigue envenenar a alguien con ricina. En este caso es a Lidia. Aunque hay que aclarar que la ricina que se iba a usar contra Tuco no es la misma que se usa con Lidia. De hecho, esa ricina se la esparcieron en el burrito de Tuco, pero este se percata de todo, tirando dicho burrito al suelo, ya que Héctor con su campanita le logra advertir. Algo que me gustó mucho de Breaking Bad es el cómo con el pasar de los capítulos nuestra percepción de un personaje puede ir cambiando. Por ejemplo, en un inicio muchos vemos a Walter como un pobre hombre cuya vida siempre fue injusta, pese a que siempre fue alguien de bien, y encima recibe la desgracia de tener cáncer, y encima inoperable. Pero es con el avanzar de los capítulos que muchos terminaron odiando a Walter, e incluso deseando que ya la palmara por el cáncer. Pero esto es más que nada por consecuencia a todas las atrocidades que le vimos hacer en varios capítulos. Otro caso parecido sería el de Jesse, quien a muchos desesperaba por sus decisiones basadas en sus impulsos emocionales. Pero ya después terminas por comprender que más que ser un imbécil, era alguien ingenuo y noble a la vez. Ya por último, antes de la conclusión, quiero hablar sobre el escenario, o más bien lugares, en los que se desarrolla la serie. Sin duda, los escenarios en Breaking Bad son perfectos por la temática de la serie, ya que al desarrollarse en un lugar que en su mayoría es desierto, se presta a que los personajes involucrados puedan ser mostrados y hacer cualquier acción en general, sin tener que justificar de algún modo la ausencia de policías o de testigos en general. Y esto en sí es muy recurrente, como cuando Gus amenaza a Walter con matar a su familia y que se alejara de Jesse, o incluso el mismo Walter, quien junto con Jesse y Mike negocian en esa ya icónica escena de Say My Name. Miren, sé que este video se puede sentir un poco flojo, sin embargo traté de resumir lo más que pude el por qué me gustó tanto Breaking Bad. Y es que, como dije, en un inicio uno puede hablar de esta serie por horas y horas, y sin tocar el mismo tema en ningún momento. Pero en conclusión, Breaking Bad me parece una de las mejores series de la historia. Sin duda es de esas series que tienes que ver al menos una vez antes de palmarla. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Y bueno, creo que sería todo por hoy. Recuerda que si te gustó me puedes ayudar suscribiéndote y dejando tu like. Regalo corazón a los primeros comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao.